Entonces, ya se está grabando. Bueno, entonces un buen día a todos, compañeros y compañeras del grupo de pensamiento administrativo público. Tenemos ya las 8:20 y tenemos 16 estudiantes conectados más el docente. Entonces vamos a iniciar la clase. Entonces, por favor, una cosa que quedó pendiente anoche, que les pido el favor de que me ayuden de una vez, es que me vayan mandando lo más pronto posible, ojalá de una vez, si no hay problema, a, al WhatsApp del grupo, los grupos colaborativos, o sea, los grupos de 4 o 5 estudiantes que tienen. Si ya tienen números, de una vez con el número. Y si no, acá yo les asigno el número. Entonces dice usted, el grupo está conformado por fulano, fulano y fulano, y yo ya lo voy controlando acá para tener la lista, porque hoy vamos a tener el primer trabajo en grupo. Todos los fines de semana, todas las clases, vamos a tener, como decíamos ayer, una presentación del profesor, presentación magistral, porque el conocimiento se tiene que transmitir. O sea, hoy tenemos la tendencia como de querer convertir la clase universitaria como en un recreo, como en una sesión lúdica, y eso pues sí tiene su parte, pero también tiene una parte de conocimiento, y el conocimiento lo transmite el profesor, que fue el que estudió, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una presentación magistral y luego tenemos el trabajo en grupo, y hoy sí, no hay plazos, no hay ni miércoles, ni jueves, ni viernes, sino que el trabajo tiene que hacerse hoy mismo y tiene que socializarse hoy mismo. Entonces, entonces les pido el favor de que vayamos avanzando. Entonces, por favor, al WhatsApp, yo aquí lo tengo abierto. Aquí lo tengo abierto. Y me van diciendo cuáles son los grupos que tienen conformados para ir avanzando. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hacer hoy, vamos a hacer un tema. Entonces les voy a compartir de una vez la presentación y voy a empezar a hacerla para no perder tiempo. No perder tiempo, sino ir avanzando. Una presentación sobre pensamiento administrativo público, que es la materia, ¿no? El curso se llama así. Entonces hoy vamos a desarrollar ese tema, el tema de pensamiento administrativo público. Lo tenemos por aquí. Aquí está. Ya está la presentación. Ya tenemos 18 estudiantes conectados. Faltan unos poquitos. Le decimos que suba. Y él sube. Listo. Bueno, un poquito se demora mientras carga. Entonces ustedes me hacen el favor, el grande favor, y me avisan cuando ya esté visible la presentación. Ya, profe. ¿Ya está lista? Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar, les pido el favor. Ayer también me olvidé, yo escribo todas las cosas, pero siempre me olvido de algo. Eh, en el examen final se hace básicamente sobre estas presentaciones, ¿no? Entonces tengan presente eso para que guarden las presentaciones. Bueno, no hay necesidad de guardarlas porque están en la página web. Tengan a la mano las presentaciones para que las estudien, porque la mayoría de las preguntas salen de estas diapositivas, ¿no? Todas las veces, todos los días vamos a tener una diapositiva. Pues de las diapositivas salen las preguntas. Otras preguntas pueden salir de los documentos también, pero en general salen de las diapositivas. Entonces, ese punto falta allí. Voy a aprovechar aquí un minutico para actualizar la instrucción. Bueno, entonces vamos a hablar, decíamos, del pensamiento administrativo público, que es el tema que nos concierne hoy, pero también que es el tema que hace la clase. O sea, la clase se llama Pensamiento Administrativo Público y eh, por lo mismo esta presentación desarrolla en el fondo lo que es el curso. Una presentación corta, tiene 10 diapositivas. De las 10 diapositivas, una es el título y otra es las gracias.
entonces solamente son 8 diapositivas, pero tienen que quedar bien claras. Si no entienden algo o si me confundo en alguna cosa en la explicación o no me logran entender, por favor pregunten, porque después ya en el examen final ya no hay tiempo de preguntar, ya lo que se salió, salió, es ahí. Entonces, ese sería el punto. Entonces, empecemos. Dice, de lo público, dice. Nosotros tenemos un momento actual en el que lo público puede mostrar en ciertas cosas una cierta crisis, ¿no es cierto? Una cierta crisis. En primer lugar, vamos a decir que lo público es un encuentro simbólico. O sea, nosotros podríamos vivir sin el Estado, podríamos vivir sin el gobierno, podríamos vivir como el hombre de Neandertal, o sea, la caza, la pesca, la recolección, todo, o sea, no habría problema. Estaríamos allí en una sociedad primitiva, pero mente. Lo público se convierte entonces en un encuentro simbólico, en el sentido de que nosotros nos hemos puesto de acuerdo como sociedad, ¿no es cierto? Nos hemos puesto de acuerdo como sociedad para construir algo que llamamos lo público, que es, como decíamos ayer, el Estado. Y el Estado se encarna en el gobierno. Entonces nosotros tenemos el Estado, que es una persona jurídica, una persona simbólica también muy amplia que abarca todo. El Estado lo abarca todo. Decíamos que los elementos del Estado son el territorio, la población y la soberanía. Entonces, allí, si ustedes se dan cuenta, en esos tres elementos que forman el Estado, el territorio, lo público, perdón, el territorio, la población y la soberanía, en esos tres aspectos está encerrado todo lo que podemos decir del Estado o del gobierno. Entonces, tendríamos allí eso en primer lugar. Entonces, es un encuentro simbólico, es un acuerdo, es una convención que hemos hecho, es como un consenso que hemos creado entre todos nosotros, ¿verdad? La Asamblea Nacional Constituyente hizo la Constitución del 91, en la que participó toda la sociedad. Nosotros elegimos a los constituyentes. Yo voté por el constituyente para que me representara. Y el constituyente, en representación del pueblo, redactó la constitución. Y luego, creo que hubo un referendo para aprobar la constitución. Entonces, aprobamos la constitución. ¿Se salió la presentación? ¿Dejaron de ver la presentación ustedes? Aparato, Sí, profe, no estamos, Sí, yo no profe. estoy mirando. aparato loco, se salió la presentación sin decirle que se salga. Nadie le dijo que se salga y se salió. Volvamos a presentar. Ya existe. Sustituir, pongámosle. Entonces nosotros delegamos en la Asamblea Nacional Constituyente, delegamos nuestra autoridad soberana, porque todos nosotros somos el Estado. Pero, claro, ya a la hora de redactar la Constitución, pues no podemos ir 50 millones de personas a redactar un documento. Entonces delegamos en los constituyentes, ¿no es cierto? Delegamos nuestra soberanía y ellos en nuestro nombre redactaron la Constitución, que luego nosotros aprobamos por el referendo. De manera que la Constitución es una convención, es un acuerdo que nos abarca a todos nosotros, nos abarca a todos nosotros. Por eso se dice que es un encuentro simbólico, es como una convención, como un acuerdo que hemos hecho nosotros allí. Tenemos sociedades fragmentadas. En Colombia, por ejemplo, la polarización entre los que están a favor de Petro y los que están en contra de Petro es una cosa loquísima, ¿no es cierto? O sea, ayer hubo manifestaciones en contra del gobierno de Petro, eh, con un argumento que es una falacia, ¿no? Estamos protestando por el cambio que se está produciendo, por lo que va a pasar en el futuro. O sea, yo nunca había visto una manifestación contra el futuro. O sea, todavía no se sabe lo que va a pasar, hay que esperar. ¿No es cierto? Hay que esperar, pues si ya Petro se va mucho hacia la izquierda y el país se va volviendo comunista, pues tendremos que salir a protestar. O si las reformas que está proponiendo vemos que están en contra del pueblo, pues saldremos a protestar otra vez. Pero protestar por lo que va a pasar en el futuro es como protestar por lo que pasó lo que hubo en el pasado, ¿no? Las protestas se hacen sobre el presente. Entonces, una sociedad fragmentada, polarizada. Una izquierda muy radical, una derecha muy radical
y una ausencia de centro. No tenemos unos partidos de centro que ayuden a ser como un colchón entre los dos extremos. Entonces, o está con Petro o está contra Petro. Está con Uribe o está contra Uribe. Entonces, allí tenemos una sociedad fragmentada desde el punto de vista político, pero también tenemos una sociedad fragmentada desde el punto de vista social, ¿no es cierto? Tenemos como dice el documento de los obispos de Puebla, tenemos unos pobres cada vez más pobres y tenemos unos ricos cada vez más ricos. Entonces está fragmentada la sociedad entre las clases sociales porque unos son muy pobres y otros son muy ricos. Entonces está fragmentada. Está fragmentada desde el punto de vista religioso, ¿no es cierto? Confrontadas unas religiones con otras, etcétera. Está confrontada desde el punto de vista cultural. Una cosa es la cultura oficial, va por un lado y la cultura popular va por otro, ¿no? Todo ese fenómeno de los grafitis, de los muchachos que se visten de una manera distinta. Desde el punto de vista sexual, incluso estamos fragmentados, ¿no? Ya no es una sociedad masculino-femenino, sino que ya es una sociedad completamente abierta y a veces contrapuesta. Cuando las feministas protestan en Bogotá y pretenden incendiar la Catedral de Bogotá, eso demuestra que en el feminismo y en la forma en que se ha tratado a las mujeres también hay una fragmentación. Y eso se manifiesta cuando en las protestas la gente pues se desborda, ¿no es cierto? Entonces son sociedades fragmentadas, con mucha crisis. Hay el conflicto armado, ¿no es cierto? Problema de la inseguridad. Todos los problemas que podamos ver en el país nos muestran que la sociedad se ha fragmentado. Luego tenemos unos vectores de integración. Por ejemplo, un vector de integración significaría lo contrario. O sea, ¿cómo hacemos para que esa sociedad fragmentada medio se integre otra vez? Entonces, tenemos unos vectores de integración. ¿Cuáles serían? Bueno, serían, por ejemplo, nuestra preocupación por la educación pública, porque queremos una educación gratuita, pero de calidad. Ese es un encuentro. Queremos un mejor sistema de salud, porque el sistema de salud es muy malo. Queremos un mejor sistema de salud. Por eso estamos de acuerdo en que hay que reformar por ejemplo, todo el sistema de las EPS, porque está mal, ¿no es cierto? O sea, las EPS se han convertido en un negocio, se quedan con los recursos de la salud, los recursos no llegan a los hospitales pasan crisis, se quiebran, porque las EPS, en vez de facilitar el acceso de los recursos a las IPS, lo que ha hecho es detener el dinero. Entonces ahí tenemos otro vector de integración. ¿Cuál es? Pues un mejor servicio de salud. Cuando protestamos por el estado de las calles, también hay unos vectores de integración, hay una preocupación por las cosas. Pero hay también, como decíamos ahora, unos vectores de desintegración. La política, la cultura, la religión, eh, todo este problema que llaman ahora, aunque algunos no lo acepten, la ideología de género, por ejemplo, también muestra una forma de desintegración. Entonces tenemos allí estas cosas. Y como vemos, lo público es un proceso en constante evolución. O sea, no podíamos seguir, era imposible en el año 91, ¿no es cierto? Yo estuve en ese tiempo, obviamente, ya era una persona mayor, ya no podíamos, ya no aguantábamos la constitución del 86. La constitución del 86 era una constitución completamente conservadora. Estaba hecha para una sociedad colombiana del siglo XIX. No estaba no era para una sociedad como la del siglo XX. Entonces tenía que evolucionar, teníamos que sepultar esa constitución del 86 que era hecha por dos o tres personas y teníamos que construir una constitución construida entre todos, como decíamos, ¿no? Participaron los indígenas, participaron los negros, participaron las minorías sexuales, participaron todos los partidos políticos, y participaron sindicalistas, guerrilleros, como el doctor Antonio Navarro Wolf, por ejemplo. Entonces, una constitución nueva construida por todos los actores de la sociedad. Entonces, está en procesos de constante evolución. Puede ser que dentro de 20 o 30 años o 10 años o lo que sea, la sociedad se dé cuenta de que la constitución del 91 ya no la representa, ya haya necesidad de cambiarla. Entonces hay que cambiarla, entonces habrá que hacerlo allí. Pero bueno, eso es el futuro, el futuro no pensemos. Entonces tenemos allí ese punto. Entonces ahí están esas 5 ideas sobre lo público. La administración pública, ahora sí veamos aquí
cómo va apareciendo esto. Dice, la administración pública es anterior a muchas ciencias sociales. Ayer debimos ver el tema que no lo vimos, pero vemos que la administración pública es una ciencia social, es una ciencia que se relaciona con las personas, con la sociedad, con los colectivos, con el gobierno, con el Estado, entonces es una ciencia social. Es anterior a muchas ciencias sociales, por ejemplo, es anterior a la psicología. La psicología es absolutamente nueva, creo que apenas apareció entre por allá a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX apareció la psicología. Creo que incluso desde el siglo XIX. La economía misma apareció después. La sociología sí es muchísimo más nueva como ciencia, mientras que la administración pública ha existido casi siempre. Apenas empezaron a organizarse las sociedades, la administración pública comenzó y tenemos monumentos que reflejan que hubo administración pública siempre. Por ejemplo, en el Asia, todas esas grandes pirámides, todos esos templos en la India, en la China, en el Japón, no se construyeron de la noche a la mañana, ni llegaron los extraterrestres a hacerlos. No, es un esfuerzo que requirió una logística gigantesca, ¿no es cierto? Requirió dinero, requirió mano de obra, ¿no es cierto? Requirió unos ingenieros que se encargaran de eso, porque eso no lo hace cualquiera. Requirió una cantidad ingente de recursos, de leña, de piedra, de cal, de pintura, de todo lo que sea para construir esas calles. Aquí nosotros en América Latina también las tenemos. Las pirámides aztecas, las pirámides mayas, Machu Picchu, por ejemplo, en el Perú. Son construcciones gigantescas que suponen una organización social, pero que también suponen una organización administrativa muy grande. Entonces hay allí constatamos allí el hecho de que las ciencias de la administración pública es una ciencia muy importante y que es anterior a otras ciencias sociales, como la psicología, la sociología, etcétera. En Prusia, que es un estado alemán que ya no existe, hacia el año 1728 aparece una cosa que se llama la ciencia de la policía. Cuando hablamos de la ciencia de la policía en la administración, no estamos hablando de la policía, no estamos hablando del CAI, no estamos hablando de los policías verdes o azules que tenemos en la calle, sino que estamos hablando de otra cosa. Policía es como más bien como política, ¿no es cierto? Más bien como una administración de lo político, como una administración de lo público. Cuando hablamos nosotros en administración pública, hablamos de policía, nos estamos refiriendo a otra cosa, ¿verdad? Es a otra cosa, es la forma en que el gobierno controla lo público. Por eso es la palabra policía, porque los policías nos controlan, ¿no? El policía controla que no andemos con exceso de velocidad, que no andemos sin el SOAT, que no andemos sin documentos, que no vayamos a andar sin el botiquín, que no vayamos a andar sin el extinguidor, que no vayamos a andar manejando borrachos. La policía nos controla, ¿no es cierto? Pues la policía es como un control. Cuando en la administración pública hablamos de las ciencias de la policía o de la ciencia de la policía, nos estamos refiriendo a eso, a unos mecanismos de control que tiene el gobierno, que tiene el Estado para que lo público funcione bien. Entonces, la ciencia de la policía aparece en el año 1728. Ya la ciencia administrativa más moderna, ¿no? Que como la entendemos más o menos hoy, aparece en Francia en el año 1808. Entonces ya ahí ya empezamos a hablar de ciencia administrativa, o sea, ya la administración empieza a considerarse como una ciencia. Y entra en conflicto con el derecho administrativo, porque siempre la administración pública puede ir por un lado y el derecho administrativo por el otro. Lo que necesitamos nosotros es que se armonicen, ¿no es cierto? Que se armonicen. Hoy está en Colombia, por lo menos en la mayor parte de los países modernos, tenemos una armonización entre lo que dice la ciencia de la administración y lo que dice el derecho administrativo. Entonces allí tenemos una relación. Bueno, entonces tengan presente el término policía, ¿no? Allí, que puede ser, puede llevarnos a confusión. Bueno, veamos lo público. Entonces dice, la administración pública. ¿Qué es lo público? Entonces, lo público es el Estado. Eso es lo público. Lo que no es público es privado. Entonces, por ejemplo, mi familia es un asunto privado. De la puerta para adentro es lo privado. Ahí no puede entrar el Estado. El Estado no puede decir, no, que el niño se levante a las 6 de la mañana, todos los días.
que se acueste a las 10 de la noche. No, eso sí lo veré yo. Yo veré a qué horas lo acuesto y lo veré a qué horas lo levanto, ¿no es cierto? El Estado no puede entrar a eso, no puede entrar allí. Eso es la esfera de lo privado, a no ser que en la esfera de lo privado se produzca alguna cosa que pueda ir en contra de las personas. Por ejemplo, que haya abuso sexual contra el niño dentro de la casa. Ahí sí tiene que entrar el Estado a controlar, obviamente. Pero en lo privado no entra el Estado. Por ejemplo, en mi conciencia, yo voy a decidir ser testigo de Jehová. Entonces viene el Estado y me dice, no, es que usted no puede ser testigo de Jehová. Les digo, no, eso es problema mío, usted no puede meterse en eso, pertenece a la esfera de lo privado, a lo íntimo, ¿no es cierto? Yo voy a ser gay, o yo voy a ser heterosexual, o yo voy a ser lesbiana, o yo no voy a hacer nada, yo voy a hacer, no sé, cualquier cosa, no binario, etcétera. Esa es una decisión mía, pertenece a la esfera de lo privado. Eso se arregla dentro de la casa con el papá y con la mamá. Y a veces ni el papá ni la mamá pueden hacer nada. Si el hijo tiene su inclinación sexual ya definida, papá y la mamá pueden pararse de cabeza y el hijo terminará acostándose con quien quiera. Entonces, lo público es lo contrario de lo privado, ¿no es cierto? Perdón, o no, no digamos lo contrario, no, sino digamos que lo público es lo que no es privado. Lo que es privado ya es del fuero interno de la persona. Lo público es un factor social, ¿no? Entonces, lo público es el Estado, ya está claro. Lo público es un factor social, o sea, es algo que cohesiona a la sociedad. Yo puedo ser testigo de Jehová, tú puedes ser mormón, tú puedes ser católico, tú puedes ser budista, tú puedes ser sintoísta, lo que sea. Todo eso que pertenece a la esfera de lo privado no tiene por qué afectar, por ejemplo, las relaciones sociales. Entonces tenemos todo ese fenómeno de integración social que es tan importante. Ser diferente. A veces a los testigos de Jehová se los ataca mucho en el sentido de que ellos tienen unas enseñanzas en las que se nota que no se integran a la sociedad en la que viven. Entonces, hay un problema ahí, pero en general no. Entonces, lo público es un factor social, un factor que construye la sociedad, ¿no es cierto? Es un factor ético también. Es un factor ético porque nos puede decir a nosotros qué es correcto y qué no es correcto. Por ejemplo, no es correcto que yo vaya desnudo por la calle. Además, sería de muy mal gusto, porque con esta formita, con este cuerpito, salir a la calle desnudo sería una cosa vergonzosa. Nadie me voltearía a ver. O si me voltean a ver, sería para reírse, ¿no es cierto? Pero el gobierno, la sociedad, establece unas leyes también para que ciertas conductas no pasen. Entonces, si yo salgo desnudo a la calle, llega la policía y me detiene, ¿no? Me ponen una multa por estar haciendo escándalo en la vía pública o por estar haciendo algo que es impropio y que puede ser dañino para los niños, para los jóvenes, para la vista de los mayores, ¿no es cierto? No, la gente se va a volver ciega viendo ese cuerpo tan horrible, entonces no puede andarse mostrando. Yo no puedo orinar en la calle, está mal visto, ¿no es cierto? Y además me puede ocasionar una multa. Entonces es un factor ético de lo público. El Estado también lo público también tiene un factor económico, los impuestos. Ahí sí nada que hacer. Los impuestos, el pago de los servicios públicos y toda la forma en que el Estado, el gobierno nos está sacando la plata a nosotros del bolsillo para mantenerse, porque el Estado se mantiene con nuestros dineros y con los dineros que produce, por ejemplo, en el caso de Colombia, lo que produce Copetrol, por ejemplo, lo que se produce en las minas, que son como las minas, el petróleo, como decíamos ayer, el subsuelo es del Estado. Entonces, para explotar el petróleo, para explotar las minas, hay que pagarle al gobierno unos aportes. Entonces, el gobierno se sostiene con eso y con nuestros impuestos. Petro necesita mucho dinero para poder sacar adelante su plan de gobierno. Entonces, viene la reforma tributaria, le va a clavar más impuestos a la gente. Entonces, él dice que a los ricos, pero a la larga todos vamos a terminar pagando impuestos. El IVA lo pagamos todos, ¿no es cierto? Cuando compramos una libra de arroz, nos clavan el IVA. Nomás es ver el recibo del supermercado y allá abajo dice cuánto es de IVA. En el caso de un celular que vale 1 millón de pesos, el IVA puede ser 200.000. En el caso de un carro, los impuestos de un carro pueden llegar a ser el 40, el 35, el 40% de lo que termina valiendo el carro. Es altísimo. Significa que si yo compro un carro de 100 millones, el gobierno se está embolsillando más de 30 millones en impuestos por la derecha. Entonces, es duro. Imagínense que es más barato comprar un carro en los Estados Unidos que comprar un carro en Colombia, por ejemplo.
Entonces tiene un factor económico. Tiene un factor territorial, ¿no? Los departamentos, las regiones. No es lo mismo administrar lo público, por ejemplo, en la Amazonía que en la zona Caribe. No es lo mismo la zona del eje cafetero que la zona de Nariño, el Cauca, por ejemplo. Es completamente distinto. No es lo mismo el Pacífico Negro, ¿no es cierto? Chocó, Valle, Cauca, Nariño, todo este Pacífico Negro que tenemos nosotros, no es lo mismo que el Atlántico Negro. La cultura negra del Caribe es diferente a la cultura negra del Pacífico, ¿no? No es lo mismo administrar lo público con la gente de las ciudades que administrarlo con los campesinos o con los indígenas, etcétera. Hay una serie de factores territoriales bastante importantes. Lo público atiende todo eso. Bueno, se da un proceso de interrelación. La esfera privada, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? La esfera privada, lo privado, por ejemplo, hay una interrelación con la esfera pública, ¿verdad? Y hay una relación con la esfera gubernamental. Esas tres esferas están interrelacionadas. Por ejemplo, el ejemplo que poníamos ahora, en la esfera de lo privado, mi hijo, por ejemplo, yo soy el que maneja la vida de mi hijo, yo soy el tutor de mi hijo. Yo soy el que decide cómo se va a educar, ¿no? Qué va a creer, qué va a hacer. Cuando es pequeño, cuando ya es más grande, pues decide él mismo, en la esfera de lo privado. Decíamos que lo público allí no puede entrar en esta clase de cosas, pero si hay, por ejemplo, un problema de maltrato, de abuso sexual del niño o de la niña, etcétera, entonces ahí sí puede entrar la esfera de lo público, por ejemplo, puede entrar, pues, supongamos los vecinos. Yo aquí tengo a mi hijo y yo lo saco al patio, lo baño con agua fría y le pego con un palo hasta reventarlo. Y la vecina se da cuenta y como la vecina es chismosita, entonces inmediatamente llama a la policía y le dice, vea, en esa casa están maltratando al niño o están maltratando al perro, porque hoy a la gente le duele más que maltratemos al perro que a que maltratemos al niño. ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde está la esfera de lo privado? El niño está dentro de su casa, esfera de lo privado. ¿Cuándo se metió la esfera de lo público? Cuando la vecina llamó a la policía y le dijo, vea, en esa casa están maltratando al niño o están maltratando al perro. Y entonces entra la esfera gubernamental y nos manda a los policías a la casa y nos dice, a ver, vamos a entrar aquí con orden del juez para ver qué es lo que está pasando aquí. A ver si es que este niño lo está maltratando, lo vamos a llevar al hospital para que lo examinen, para ver si ha habido maltrato físico, si está dañado los huesitos, si está dañado los músculos o si tiene señales de abuso sexual, etcétera. Entonces, miren que en ese caso se interrelacionan las tres, los tres niveles, ¿no es cierto? El nivel privado, el nivel público y el nivel gubernamental. Entonces, hay una interrelación. A veces sí, a veces no. Si yo voy a decidir mi identidad sexual, eso se queda en la esfera de lo privado y lo público y lo gubernamental no pueden hacer nada a no ser proteger mi derecho. Ahí tienen que entrar mi derecho. Los vecinos no pueden decir nada. Si los vecinos se me burlan o me ponen un apodo, yo voy a la esfera gubernamental y los demando. Hay una interrelación desde un punto de vista negativo en ese caso. Bueno, muy bien. Luego viene cómo se ha originado, lo que decíamos ahora, ¿no es cierto? Siempre ha habido administración pública. Entonces, en el Asia, por ejemplo, tenemos, mira, ahí, por ejemplo, es como el palacio del emperador de la China, ¿no? ¿Cómo se llama? Palacio del Pueblo, como que se llama ahora, como es comunista, pues se acabaron los emperadores. Entonces ahí está el ejemplo, el Palacio del Emperador, una cosa gigantesca. Encontramos que hay unas dinastías imperiales en el Asia, ¿no? En el Japón, en la China. Hay una monarquía de derecho divino, se considera hasta hace poco, hasta hace muy poco, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1947, en el Japón, por fin se hizo una declaración pública en la que se decía que el emperador no era un dios, porque hasta la guerra mundial se consideraba al emperador como una divinidad, ¿no es cierto? Entonces se consideraba, como dice ahí la presentación, se consideraba al emperador como un dios, ¿no? El emperador Hirohito fue el último emperador que fue considerado un dios en el Japón, por ejemplo. En la China lo mismo, ¿no? A los dioses, se consideraba a los dioses, espéreme un minutico, espéreme un minuto.
Eso sí, listo, acá, las cuestiones domésticas. Bueno, entonces está ese punto allí. Segundo, veamos unos ejemplos. En Egipto, por ejemplo, encontramos las pirámides gigantescas, ¿no es cierto? Las pirámides, los templos, no solamente son las pirámides, también son los templos que son gigantescos, ¿no? Entonces encontramos que hay allí. Hay una organización política, ¿no? El faraón, ¿no es cierto? Un poder muy fuerte, ¿no? Prácticamente un emperador también, una organización social bien clara, bien definida, ¿no? Hay unas clases sociales bien definidas, los esclavos, los amos, etcétera. Hay una relación entre el soberano y la divinidad. Los faraones casi todos se consideraban divinidades. Entonces, está allí el Estado, lo que permitió construir, hacer esas grandes construcciones. En Grecia, ahí está el Partenón, ¿no? Perdón, en Egipto vemos ahí la máscara de Tutankamón, que es una de las joyas más preciosas de la cultura humana, ¿no es cierto? Una máscara de oro que cubría el cuerpo del faraón, que se encontró hace relativamente poco también, en el siglo, principios del siglo XX. En Grecia tenemos ahí el Partenón, ahí podemos ver, es un modelo para la arquitectura de Occidente, siempre, para siempre, o sea, eso se quedó, ese es el modelo, ¿no? En Grecia encontramos, aparecen los tres valores fundamentales de Occidente. ¿Cuáles son? La democracia, ¿no es cierto? La democracia, la filosofía y en mucho, digamos, la religión, la arquitectura, todas esas cosas. La arquitectura griega y la arquitectura romana son modelo para nosotros de eso. Hablamos ayer de la ciudad-estado, de la polis, ¿no? Decíamos que de la palabra polis proviene, por ejemplo, el término política, viene de polis. Existen clases sociales muy marcadas. En Grecia está el ciudadano, que es el ciudadano libre, hombre, no extranjero, es la clase social más alta, el ciudadano. Los otros son las mujeres, no son consideradas ciudadanas, tampoco se considera ciudadanos a los esclavos, ni se considera ciudadanos a los extranjeros. Ya hay clases sociales muy marcadas. Derechos y deberes, aparecen derechos y aparecen deberes, porque la vida se compone de las dos cosas, ¿no? Los hijos piensan que la vida se compone solamente de derechos. Pues tengo derecho a tener el iPhone 26, 28. Tengo derecho a tener el Xbox 56. Tengo derecho a comprarme una chaqueta que vale 400.000. Tengo derecho a comprarme un pantalón de mente. Tengo derecho. Y si tú no me das eso, entonces yo me suicido. Me deprimo. Me pongo triste. ¿No es cierto? Entonces ellos exigen derechos, pero cuando les decimos, tiende la cama, estudia, haz los deberes, organiza esa pieza que parece una cueva de lobos, entonces se ponen bravos y se deprimen, porque los hemos acostumbrado a tener derechos, pero no los hemos acostumbrado a tener deberes. Los griegos sí tenían eso bien claro. Bueno, en Roma aparece la monarquía, ¿no? Al principio tenemos emperadores perdón, tenemos reyes en Roma al principio. Luego vino la república, Roma fue república mucho tiempo, ¿no es cierto? Y tenemos el imperio. La presencia del Senado en el imperio romano es fundamental, ¿cierto? Entonces tenemos allí Roma. En la Edad Media tenemos el fenómeno del feudalismo, ¿no? Pequeños señores que tienen pequeñas extensiones de territorio en las que funcionan prácticamente como reyes y que ellos le entregan la tierra a los siervos para que la cultiven para beneficio de ellos, etcétera. La fuerte presencia de la Iglesia Católica en la Edad Media absoluta que prácticamente permeaba todas las cosas, todas las relaciones sociales, culturales, religiosas, políticas, económicas estaban definidas por la Iglesia en la Edad Media. Los conflictos entre señores, como hay pequeños señoríos, pues fácilmente se presentan conflictos entre los señores y en algunos momentos de la Edad Media, sobre todo al principio, por allá en el siglo VIII, el imperio carolingio, que existió en la Edad Media, duró poco, pero hubo una forma de imperio también. Y ya luego aparece el Estado moderno, después de la Revolución Francesa, ahí podemos ver la pintura, creo que es de la Croix, me parece que es el autor, en el que aparece la libertad, ¿no? Allí mostrando los senos allí, ¿no? Porque como es libre, pues muestra los senos cuando quiere. Entonces la libertad guiando al pueblo hacia la ¿qué? Hacia la libertad, ¿no es cierto?
desde la justicia. Entonces aparece ya el Estado laico, ya la iglesia no va a intervenir, de hecho a los curas los van a despanzurrar y van a matar a los nobles. Entonces aparece un Estado laico en el que ya la iglesia no interviene. Hay una igualdad jurídica, ya no hay súbditos y reyes, sino que ahora somos todos son ciudadanos, una igualdad jurídica. Hay una justicia social, ya se reparten los bienes del gobierno entre todos, la justicia social. Hay un orden jurídico, ya se organiza la sociedad con la Constitución, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, etcétera, y el principio de libertad individual. Ya nosotros somos libres, ¿verdad? Tenemos ahí esa parte histórica. Ustedes pueden ver ahí cómo a lo largo de la historia, desde las sociedades más antiguas, que son las asiáticas, y las Profe, europeas, se producen ese desarrollo de lo público. ¿Sí, compañero? no, ahorita que usted mencionó lo de Grecia, que las clases sociales están bien marcadas, o sea, ¿hasta ahora se da lo que usted mencionó o fue en ese tiempo? No, en la Grecia antigua. En la Grecia actual, pues ya no, ya es un país prácticamente normal, ¿no? Ya, ya no hay estas cosas. Hablamos sí, de la Grecia clásica, hablamos, ¿no? Por allá del siglo séptimo antes de Cristo hasta el siglo II antes de Cristo, por ahí en esos tiempos. Ujú. Pero ya la Grecia de hoy, pues ya no es la sombra, ni la sombra de lo que era antes, ¿no? Grecia llegó a ser, pues, el modelo de la sociedad, el modelo de todo, ¿no? De la democracia, de la política, de la filosofía, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos todo ese desarrollo. Bueno, muy bien. No sé si haya otra inquietud. Recuerden que debe quedar todo bien claro. Bueno, entonces tenemos allí, vemos cómo se desarrolla. Bueno, veamos las primeras formas administrativas, ya lo hemos enunciado. Decimos que la administración pública básicamente se origina en la India, en el siglo IV antes de Cristo. Aparecen unos libros que se llaman los Arthasastra, ¿no? En los que ya se desarrolla el concepto de administración pública, ¿no? Ya está claramente definido que el Estado se organiza, por ejemplo, para hacer las grandes construcciones, para las carreteras, los acueductos y todo. Ya hay una gran organización gigantesca, ¿no? de funcionarios públicos que están al servicio del emperador y que desarrollan pues todo lo público de una manera muy organizada. En Arabia, en el siglo VII, después de Cristo, a los árabes, la cultura árabe es más nueva, aparecen unos libros que escriben, muchos filósofos escriben unos libros que ellos llaman espejos de príncipes. Entonces es un nombre genérico que se usa para, para escribir libros en los que se desarrolla cómo se administra el Estado, cómo hace el príncipe para que el Estado funcione bien. Entonces, un espejo de príncipes, ¿no? Para que el príncipe vea en ese libro como si fuera un espejo y mire cómo tiene que comportarse, cómo tiene que gobernar, ¿verdad? No puede ser que el príncipe gobierne a su capricho. No, el príncipe tiene que gobernar de acuerdo a unos principios más claros. Al mismo tiempo en la China, en el mismo tiempo, en el siglo VII, aparecen también unos libros también allá que se llaman los libros de los exámenes, ¿no? Que es como decir algo como si fuera unos juicios orales, unas encuestas en las que se ve si el príncipe, el funcionario público está cumpliendo con sus deberes. Entonces, allí tenemos ese otro punto, ¿no? En la China. Ahí se puede ver en la imagen, se puede ver un libro de administración pública chino. Ahí, lee de abajo para arriba, de arriba para abajo, no sé cómo se lee en chino, una cosa complicadísima, pero bueno. Entonces ahí está. Luego tenemos, ya casi para terminar, falta otro más. Primeras formas administrativas, ya vimos, ¿no? La China, ¿no es cierto? La India, Arabia y la China como modelos de administración pública. Tenemos la,
en la Sumeria, ya en el siglo XIX antes de Cristo, ya aparece el código de Hammurabi. Ahí lo podemos ver en la imagen, en la parte de abajo, a los pies del rey. Ahí están las leyes. Ese se llama el código de Hammurabi, que ya dice cómo se tiene que manejar el Estado. Aparece esa ley, que nosotros la conocemos por la Biblia también, que dice ojo por ojo, ¿no? O sea, si este señor se robó, se te robó no sé, un perro, entonces tú vas a la casa de él y te devuelves tu perro y le robas el de él. O si te cortó la nariz, entonces tú le cortas la nariz. Ojo por ojo, diente por diente, dice la Biblia, ¿no es cierto? El código de Hammurabi también tiene esa misma doctrina. En Egipto, ¿no? Ya en el siglo 27 antes de Cristo aparecen las grandes obras, las pirámides, que subsisten hasta ahora, ¿no? Las pirámides que vemos ahora, pues no son ni la sombra de lo que eran, ¿no? Ahí está, es la estructura nuclear, digamos, de la pirámide por dentro. Por encima las pirámides tenían una capa no sé, digamos, de cemento, de yeso. La pirámide no era de piedra, sino era lisa. Y en la punta tenía un adorno en oro. Entonces, y estaba pintada con muchos colores y muchas cosas. Lo que vemos ahora son las ruinas de las pirámides. Y sin embargo, aún siendo ruinas, pues quedan allí. Bueno, en la Edad Media aparecen los gremios, que son como unas corporaciones, como unos sindicatos, que se organizan los arquitectos, se organizan los maestros de obra, se organizan los médicos, se organizan, no sé, los curanderos, etcétera, para establecer unas normas, para definir los precios de los servicios. Todo ese concepto de gremio aparece en la Edad Media, más o menos en el siglo XII. Y ya a partir del siglo XVI aparece el Estado moderno, ¿no es cierto? Que ya aparece el capitalismo, sobre todo desarrollado por influencia de las iglesias protestantes, va a desarrollarse el capitalismo, ¿no? La idea de que el hombre tiene que ser próspero, de que el hombre tiene que tener, de que Dios bendice al hombre cuando le da los bienes materiales, etcétera. Estas son ideas. Bueno. Y finalmente tenemos el tema de la monarquía absoluta y el capitalismo. Se termina el feudalismo, cuando se termina la Edad Media, en el siglo XVI, se acaba el feudalismo medieval. Aparece, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, aparece la monarquía absoluta. Monarquía absoluta significa que el rey tiene todo el poder, ¿no es cierto? El rey tiene todo el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder, ¿cuál es el otro poder? El poder legislativo, ejecutivo y judicial. Están encarnados en una sola persona. Luis XIV me parece que alcanzó a decir, por ejemplo, el Estado soy yo. Ese es el lema de la monarquía absoluta. El absolutismo se define en esa frase. Dice, el Estado soy yo. Ustedes no tienen que pensar. Yo les doy pensando a todos. Yo soy el que manda. O sea, yo soy el rey y yo encarno toda la autoridad. Ya eso no existe entre nosotros. Ayer decíamos que en el Vaticano todavía, ¿no? La ciudad del Vaticano se gobierna como una monarquía absoluta. El Papa delega algunas funciones, pero él es un monarca absoluto. Y en Arabia, en Arabia hay un absolutismo también, ¿no? El rey de Arabia es un rey absoluto, y en algunos países de Oriente también, ¿no? En Tailandia, como se llama, en Brunei, por ejemplo, hay monarquías absolutas todavía hoy, pero ya son cosas muy raras, ¿no es cierto? Todo el poder está centralizado en una persona, en la monarquía absoluta. Y ya en el siglo XIX aparece el republicanismo. Ya se van acabando las monarquías, aparecen las repúblicas, ¿no? Ya aparece, por ejemplo, toda la burocracia y todo lo demás va a aparecer en el siglo XIX. Bueno, muy bien. Entonces, con eso se termina la presentación. No sé si queda alguna duda, alguna inquietud. Profe, ¿En buenos qué- días, ¿cómo en está? qué- Sí, perdón, Gladys. Sí, sí, señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos Usted días. sería tan amable, por favor, al finalizar la clase, de enviarnos las diapositivas al grupo, por favor. Sí, al grupo de WhatsApp. Sí, Bueno, señor. Muchas yo se las gracias. envío ahorita. Profe, Mucho. ¿en qué edad era el republicanismo? ¿En qué edad? Perdón, no te comprendo. ¿Cómo? En el último, ¿no? Después de la monarquía pasó al republicanismo. ¿En qué tiempo fue? ¿En qué
¿Edad El o años? el feudalismo sería la Edad Media. El No, feudalismo, ajá. el republicanismo. El republicanismo en el siglo XIX. 19 en adelante, hasta ahora, ¿no es cierto? Tenemos Gracias, profe. el republicanismo, lo tenemos hasta ahora. Bueno, entonces les voy a compartir la presentación de ayer y de hoy. Primero la de hoy, tenemos pensamiento administrativo público, y luego la de ayer. Ustedes me van haciendo acuerdo, yo les voy mandando también por aquí, que es más fácil en el WhatsApp tal vez, que no andar buscando la Profe. página web ni dando vueltas. Sí, señor, cuénteme. No, quería pedirle un favor, a ver si hay la posibilidad. Sí, ¿Será que, o sea, usted dijo que nos iba a dejar un trabajo en grupo para hacerlo ahora? ahora sí. ¿Lo podemos hacer, o sea, desde ya para entregárselo hasta el mediodía o cómo va a ser la metodología? Hasta el mediodía, a las 11 nos volvemos a encontrar. Son Ah, las listo, 9, profe. son las 9, entonces vamos a trabajar hasta las 11 y tal. Veamos el trabajo, en qué consiste para de una vez. Y ya nos retiramos a Profe, trabajar disculpe. ¿sí? Profe, buenos días, con Caterina Castro. Profe, ¿y no hay la posibilidad de pronto de que miremos la clase normal y el trabajo lo podamos entregar mañana? Lo que pasa pues, es que hoy domingo, pues yo tengo un niño chiquito y pues hoy domingo no tengo quien me ayude a cuidarlo y pues me toca estar pendiente de ellos ahorita. Igual estoy en clase, pero pues me toca estar Ahí sí no pendiente. puedo, Entonces, no, ahí no. sí no puedo hacer nada. Ahí sí no puedo hacer nada porque ya tenemos un trabajo colgado para la semana que viene y 2 no puedo colgar. O sea, tienen 2 horas para hacer el trabajo es muy sencillo. Entonces y se lo pueden repartir. O sea, ya son grupos de 4 o 5 personas. Ahí ya es más fácil. No tiene que ser hoy el trabajo. Entonces, dice, elabore un resumen completo en PowerPoint. Ya tienen la presentación de PowerPoint, ya saben cuál es. Y entonces allí deben quedar bien claros los conceptos de absolutismo, que ya lo dijimos, el desarrollo de la administración durante el Estado absolutista, mirar ahí algunas características, qué son las ciencias de policía, ya dijimos que no es la policía verde de las calles y que es el cameralismo. Entonces la fuente está ahí en la guía, ahorita se la mando la guía al grupo de WhatsApp, allí está el documento para desarrollar. Y en una segunda presentación dice... ¿Puede compartir las preguntas que está haciendo ahorita? Sí, claro, ahorita se las envío. Y luego dice, en una segunda presentación, o sea, hay que hacer 2 presentaciones. Por ejemplo, si el grupo son 5 personas, un grupo se pueden dividir y pueden decir, ustedes 2 hagan la primera parte y ustedes 2 hagan la segunda. Pero obviamente todos tienen que estudiar porque todos van a tener que sustentar. Y luego dice, en una segunda presentación deben aparecer los temas del nacimiento de la administración pública como ciencia, mejor dicho, lo que hice ahorita, pero un poco más desarrollado. El pensamiento administrativo público en América y en Europa durante el siglo XIX y los primeros pensadores colombianos del siglo XIX y del siglo XX. Fuentes, entonces Lozano, etcétera, ahí están los documentos. En PowerPoint, o sea, son 2 presentaciones de PowerPoint. Entonces, ese trabajo, por favor, hasta las 11. ¿No es cierto? O ustedes ven, si se les facilita, pues hacer una sola presentación de PowerPoint que desarrolle los dos temas, ¿no? Entonces allí en el WhatsApp les mando los puntos y también les mando allí mismo la guía. Y entonces a las 11 nos volvemos a encontrar y empezamos a sustentar esa parte. Tenemos la guía número 2. Voy a compartir la guía en Word mejor, que es más fácil de manipular. Listo, ahí quedó. Entonces, ¿quedamos claros? 2 presentaciones de PowerPoint y nos volvemos a encontrar a las 11:10 para que tengamos 2 horas. De 9:10, 10:10, 11:10. Ahí queda completa la cosa. ¿Listo? Profe. Listo. Bueno, ¿Profe? muy bien. O sea, tenemos que hacer, o sea, tendríamos que presentar 4 diapositivas, ¿cierto? La No, de 2, la dos presentación. nomás. 2 nomás. No, lo otro, lo de ayer, pues aparte, eso ya es en la semana, ¿no? No. O sea, Ahorita 2 nomás. pero no va la presentación de los integrantes y el gracias al final.
Ah, sí, ya. ¿Cuántas diapositivas tienes? Y puedes tener varias. ¿No? Según el tema, puede tener muchas. O sea, que no pasen de 8 o 10 diapositivas. No vayan a ser demasiado larga la cosa. Ujú. Profe, pero lo podemos hacer en una sola presentación, ¿cierto? ¿Cómo así? O sea, en una sola presentación, todos los puntos. Sí, puede ser en una sola presentación. Ahí sí sea para más larga la presentación. Pueden ser 2 presentaciones o puede ser una sola. Si es una sola, mejor. Es más fácil para calificar en Moodle. Ujú. Y además a Moodle solo se puede subir un documento, no se pueden subir 2. Entonces sí, mejor que sea una sola presentación, entonces. Listo, profe. ¿Listo? Y entonces, por favor, no se olviden de subir la lista de los participantes del grupo. ¿Listo? Aquí Bueno, a WhatsApp, ¿cierto, profe? sí, al WhatsApp me mandan la lista. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. voy a detener la grabación y quedo pendiente a través del WhatsApp de lo que sea